Gracias, Julius. Estoy muy agradecido por tu liderazgo aquí y creo que el Dr. Carson también está agradecido por su liderazgo también. Mi tarea en esta tarde, lo que se me ha asignado es triple. 1, hablar de Hebreos 1 y 2. Lo segundo, hablar de el tema de Cristo y la revelación. Y lo tercero, hablar primero. Y aunque tengo el riesgo de dar un mal ejemplo a los demás conferencistas, y ahora que Julius no está al lado mío, solo he escogido cumplir 2 de esos requisitos. Estoy hablando primero, lo cual es lo menos deseable en una conferencia, pero también voy a poder disfrutar con el resto de ustedes y voy a hablar de Cristo y la revelación. Pero lo que no voy a hacer es tratar de cubrir Hebreos capítulo 1 y capítulo 2. No sé qué harán los demás conferencistas con su asignación robusta. Voy a hacer referencia a varios versículos de estos capítulos y varias partes de Hebreos, pero quiero enfocarme en los primeros 4 versículos del capítulo 1, porque estos nos presentan el tema del resto del libro y por lo tanto del resto de esta conferencia. Y estos 4 versículos en particular nos enfocan en este tema como Cristo, como esa revelación definitiva, que Jesucristo es la palabra definitiva, la palabra final. Así que siga conmigo donde quiera que esté, ya esté en este salón o en casa alrededor del mundo, mientras leo Hebreos capítulo 1, los primeros 4 versículos. Dios, habiendo hablado hace mucho tiempo, en muchas ocasiones y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas, por medio de quien hizo también el universo. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, el Hijo se sentó a la diestra de la majestad de las alturas, siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Jesucristo es la palabra final. Ese es el punto de este pasaje y es el tema de este mensaje. Y déjeme decir esa misma verdad, pero elaborándola un poco más en 2 declaraciones que presentarán las 2 mitades de este mensaje. La primera declaración: Jesucristo es la palabra final por medio de la cual Dios ha revelado sus propósitos redentores en el mundo. Una revelación a la cual no se le puede añadir nada. Y una segunda declaración: Jesucristo es la palabra final por medio de la cual Dios continúa hablando hoy. Si usted escucha esas 2 declaraciones, usted se da cuenta que la primera enfatiza que esa revelación de Dios en Cristo fue una vez y para siempre. Él ha hablado. Y la segunda declaración enfatiza que aunque todo eso es cierto y veremos cómo todo eso es verdad, ese mismo Dios, sin embargo, continúa hablando a través de su Hijo. En otras palabras, pudiéramos decir que Dios habla menos de lo que piensas, pero que también habla más de lo que piensas. Eso quiere decir que no debemos esperar escuchar de Dios en sueños o impresiones o como profetas como en el Antiguo Testamento. Todo lo que Él tiene para decir ha sido dicho en la persona y la obra de su Hijo. Al mismo tiempo, a través de su Hijo, ahora Dios habla una palabra mejor, más clara y más completa de lo que fue antes. Así que estas 2 declaraciones serán las 2 mitades de este mensaje. Declaración número 1, una vez más: Jesucristo es la palabra final por medio de la cual Dios ha revelado sus propósitos redentores en el mundo, una revelación a la cual no se le puede añadir nada. Así que vea estos versículos. Espero que ustedes tengan su Biblia allí frente a usted. Noten el versículo 1 y el versículo 2.
el contraste que el autor hace. Hay 4 contrastes. El primero, un contraste de eras o épocas. O sea, por un lado, tenemos hace mucho tiempo. Y eso se está contrastando con en estos postreros días. No que el fin está viniendo inmediatamente o mañana, pero que ahora que no hay actos de historia redentora antes de que ese día llegue. Pedro anuncia en Pentecostés que los días finales, los postreros días han empezado. Así que tenemos esta época, esta nueva era, no hace mucho tiempo, sino en estos días postreros. Hay un segundo contraste, los que reciben. Entonces, hace mucho tiempo Dios habló a ¿quiénes? A nuestros padres. Quiere decir, padres y madres, está pensando en los patriarcas, en los profetas del Antiguo Testamento, sus ancestros, el pueblo de Dios en una era anterior. Esos receptores son contrastados. En esos postreros días les ha hablado a ¿quiénes? A nosotros. Ahora, veremos cómo ese nosotros también tiene relevancia para esos de nosotros hoy en el 2021. Pero en primer lugar entendamos el nosotros en cuanto a los receptores de esta carta, que quizás fue escrita probablemente un poco antes de el año 70, quizás los sacrificios todavía continuaban, la segunda generación de judíos cristianos allí en el mundo romano. Ese es el nosotros. Hay un contraste de eras y de receptores, pero el tercer contraste es de agencia. Es decir, hace mucho tiempo Dios habló por medio de los profetas, es decir, por los profetas nombrados, que son familiares para nosotros, por medio de aquellos que tenían una función profética como Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, y por extensión pudiéramos decir por todas las escrituras proféticas, las escrituras del Antiguo Testamento. Dios habló por los profetas. En contraste, ahora Él ha hablado por medio de su Hijo. ¿Cómo ha hablado por medio de su Hijo? Bueno, él ha hablado a través del Señor Jesucristo en el hecho de que el Hijo revela a Dios como completamente el Dios hombre, el Dios encarnado, y también revela el plan de salvación de Dios, el Evangelio, cómo podemos estar bien con Dios, cómo podemos vivir para siempre. Entonces, en estos postreros días, Dios ha hablado por su Hijo en un acto supremo de revelación histórica. Y hay un cuarto contraste. Entonces, eras, receptores, agentes y maneras. El versículo 1 dice que en muchas ocasiones y de muchas maneras de ánimo. ¿Alguna vez que ustedes han dado un sermón? En ese primer versículo tenemos palabras con P en el griego. Y 2 de ellas, polímeros, que se traduce como muchas maneras o muchas partes, y politropos, muchas formas, muchas ocasiones, polímeros, y muchas maneras, politropos. Entonces Dios se comunicó con los profetas por medio de visiones, sueños, voces, por la salsa ardiente, por una columna de fuego, incluso por una mula, por un burro y por una escritura en la pared. Muchas maneras. El contraste es que ahora en esta era se comunica de una manera. Se comunica por medio de su Hijo. Así que en el pasado, usted tiene a Dios hablando por medio de los profetas. Y un paréntesis aquí, lo que sea que hagamos de los profetas congregacionales en el Nuevo Testamento, y algunos piensan que esa profecía continúa, algunos piensan que eso ha cesado. Sea cual sea tu posición al respecto, todos podemos estar de acuerdo que ese tipo de así dice el Señor autoritativo del Antiguo Testamento, eso ha cesado. Aquello fue hace mucho tiempo. Eso fue una diferente agencia, una diferente era, una diferente manera. Pero ahora en estos postreros días Dios nos ha hablado de una manera por medio de su Hijo. En este primer versículo y medio, el autor de Hebreos está construyendo y presentando el caso que va a ser llevado a través de los 13 capítulos. Que el Hijo es ese agente superior y final de la revelación de Dios, que el Hijo
es el agente superior y final de la revelación y la redención. Y para probar este punto, Él inmediatamente va y hace 7 afirmaciones acerca del Hijo, las cuales las recibe principalmente del Salmo 2 y del Salmo 110. Entonces, primera afirmación del Hijo, es el heredero de todas las cosas. Eso está en el Salmo 2. La obra misionera, en parte, es traer de regreso a Cristo lo que le pertenece. La herencia de las naciones le pertenecen a Él. Es el heredero de todas las cosas. Número 2, es el creador de todas las cosas. Ireneo, padre de la iglesia, dijo que en la creación Dios tiene al Hijo y al Espíritu como su mano derecha y su mano izquierda en un sentido en la creación. Y vemos en los primeros versículos de la Biblia, vemos al Espíritu que estaba sobre la faz de las aguas y luego Él crea por medio de su voz, Él habla y la creación llega a existencia, la palabra y el Espíritu. Así que es el creador de todas las cosas. Y la tercera afirmación es que Él es el sustentador de todas las cosas. Por la palabra de su poder, todo en este edificio y donde sea que estés viendo, todos los protones, electrones, átomos, compuestos, todo tipo de otros trons que vayan allá en ciencia, todas estas cosas, planetas, estrellas, galaxias, todo esto es sostenido por la palabra de su poder en este momento y en cada momento. Y luego, la cuarta afirmación, Él es la representación de Dios. Versículo 3, allí nos dice que Él es el resplandor de su gloria, no meramente un reflejo como la luna para con el sol, sino un resplandor, una manifestación de la gloriosa presencia de Dios. Es la imagen misma de su sustancia que se usaba para una marca, una impresión. Es la estampa misma de la naturaleza de Dios. El mismo asunto ontológico, para tratar de no ponerlo muy técnico, Dios en la carne. La quinta afirmación, Él hizo purificación, se llevó nuestro pecado y nuestra culpa, no solo como fue prefigurado. La sexta afirmación, y pudiera sorprenderle, que el autor incluso la mencione, dice que luego de hacer purificación por los pecados, Él se sentó. ¿Qué es tan significativo el hecho de que Jesús se sentó? Tú puede que estés familiarizado con muchos teólogos que hablan de 2 estados en Cristo, refiriéndose en su condición bajo la ley. Uno, su estado de humillación, el cual le da paso a su estado de exaltación, y ambos son importantes para entender a la persona y la obra del Señor Jesucristo. El estado de humillación con frecuencia se describe en 5 etapas: o encarnación, sufrimiento, muerte, sepultura y luego el descender a los infiernos. Usted ha escuchado eso antes, porque quizás usted ha escuchado del credo de los apóstoles y todo lo que allí describe que fue la obra de Cristo. Allí usted tiene sus estados, el estado de humillación. Y luego el credo continúa con respecto a su estado de exaltación. En el tercer día resucitó entre los muertos, está sentado a la diestra de las alturas y vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Su resurrección, ascensión, lo que es llamado sucesión, es decir, que está sentado, y luego su regreso. Entonces, ¿cuál es la importancia de que Cristo esté sentado, de sucesión? Los presbiterianos llamamos a la junta de ancianos con una sesión, porque nos sentamos y hacemos cosas. Se sientan como aquellos que están bajo el pastoreo de Cristo en la iglesia, la sesión. Raramente pensamos en la importancia de la sesión de Jesús en su estado de exaltación, pero significa que al estar sentado a la diestra de Dios, este es su entronamiento. El Salmo lo dice: siéntate a mi derecha. El Salmo 110, hasta que ponga a tus enemigos como estrado de tus pies. Habla de su logro sacerdotal también. Cuando lleguemos a Hebreos 10, veremos que el sumo sacerdote se para diariamente representando ofrendas, entregando el mismo sacrificio. Pero Cristo hizo un solo sacrificio y se sentó. ¿Cuándo tú te sientas?
al final del día, algunos de ustedes nunca, tenemos una cantidad muy grande de hijos. Mi esposa está siempre ocupada con tareas, con mandados y haciendo cosas, diligencias, limpiando y cantidades de ropa. Y hemos aprendido que el postre en la noche, sé que no debe ser así, pero siempre sabe mejor cuando los niños están dormidos. Puede que sea vegetales lo que comas. Sabe mejor cuando los niños ya están durmiendo. Así que algunas veces a 10 o 10 y media de la noche quizá ella se sienta. Ahora tienes que tener cuidado como padre porque si te sientas no te levantas. ¿Cuándo es que ella se sienta? Cuando la labor de ese día se ha terminado. No voy a hacer nada más. Así, la sesión de Cristo es una indicación de que su obra de expiación ha sido completada una vez y para siempre. Su obra sacerdotal de intercesión continúa, pero ese sacrificio en la cruz por nuestros pecados está completado, es final, definitivo, y Él se sienta allí, por lo tanto. Y la séptima afirmación que se dice es que se ha hecho mucho más superior que los ángeles. Y en los versículos del 5 en adelante se nos muestra de varios pasajes del Antiguo Testamento que al Hijo se le ha dado un título superior que a los ángeles, lo cual lleva al capítulo 2, los versículos del 1 al 4, comparando el mensaje que fue dado por ángeles, quizás teniendo en mente aquí el mensaje que fue dado en la ley. Si ese mensaje de la ley probó ser confiable, que fue testificado por ángeles, recuerda que estamos yendo de menor a mayor, cuánto más es este mensaje del Evangelio que escuchamos del Señor Jesús, que fue dado a nosotros por testigos oculares y que fue confirmado por señales y prodigios. Cuánto más cierto es este mensaje. Todas otras maneras y medios de revelación han sido superados en Cristo. Todo apuntaba a Cristo, todo fue completado en Cristo. Así que ahora no puede haber otro sacerdote que expíe por nuestros pecados. Por eso nos llamamos pastores, ancianos, porque ya la obra sacerdotal ha sido completada. No tenemos otro rey sobre la iglesia que no sea el Señor Jesucristo, y no necesitamos otro profeta como Mahoma o como el de los mormones. Estamos hablando cuando hablamos de la persona y la obra de Cristo, debemos enfatizar la conexión entre la plenitud y la finalidad de la redención con la plenitud y la finalidad de la revelación. No podemos tener una sin la otra. Si la redención está completa, la revelación también está completa. Si una es insuficiente, la otra es insuficiente. La redención es siempre también revelacional. Piensen en eso. Éxodo, el regresar, que los cautivos regresaran de Babilonia de manera suprema, salvando pecadores en la cruz. Eso tiene que ver con la historia redentora, pero no solamente fue así, sino que revelan acerca del carácter de Dios, del pecado. Así que la redención siempre trae revelación, y el punto de la revelación era siempre redimir. Por ejemplo, cuando Moisés o los profetas o Juan el Bautista en su predicación o los apóstoles, el punto nunca era simplemente comunicación de información, de transferir uno a otro, sino que esa revelación tenía el propósito de redimir pecadores. La redención revela y la revelación redime. Y el argumento de Hebreos es que Cristo es ambas. Él es aquel acto de redención pleno y final de Dios por pecadores caídos, y la revelación plena y final de sí mismo. Uno no puede estar completado mientras que el otro permanezca incompleto. John Frame dice: nada puede ser añadido a su obra redentora y nada puede ser añadido a la revelación de esa obra redentora. Estos versículos iniciales deben implantar en nosotros una verdad teológica profunda, uno que debe formar nuestras vidas y ministerios.
no añadas ni sustraigas de esa revelación completa que tenemos en Jesucristo. Usted puede que escuche ese lenguaje, es un lenguaje pactual, está en Deuteronomio y es interesante que también está al final de Apocalipsis. Creo que Juan tenía un sentido de que al estar completado su Apocalipsis, el canon vendría a un fin. Entonces ese lenguaje de pacto de no le añadas ni le sustraigas se da al final de nuestras Biblias, como las tenemos. Es decir, es como esta revelación es completa. Quizás hay una cierta tentación entre algunos conservadores de añadir. Pensamos, no sé si Dios puso suficientes cercas a las cercas que estaban cercando la protección. De pronto necesitamos mucha mayor precisión. A veces tenemos la tentación de querer que la Biblia diga más de lo que dice. Y si esa es una tentación para los teólogos conservadores, para los liberales, es que diga menos de lo que dice. Que quizás encontrar una manera de sustraerle a la Biblia algunas cosas que nos avergüenzan porque nuestra experiencia o la ciencia dice algo diferente. Si podemos sustraerlo para hacerlo más agradable a la cultura, no le añades ni le sustraes a la completa revelación de Dios en el Hijo. Usted puede pensar en los atributos tradicionales de la Escritura con el acrónimo SCAN: suficiencia, claridad, autoridad y necesidad. Si la necesidad es el problema no cristiano, es decir, ellos ni siquiera piensan que necesitan una revelación. Y la claridad sería el problema de los católicos romanos, porque no la puedes interpretar de manera segura por ti mismo. Y si autoridad es el problema liberal, entonces la suficiencia ha sido el problema de los creyentes evangélicos. Dudar si la Escritura es realmente suficiente. O quizás necesitemos otros momentos o experiencias de revelación. Pero la Escritura es suficiente porque la obra de Cristo es suficiente. Eso se levanta y cae juntos. La redención del Hijo y la revelación del Hijo, ambas deben ser suficientes. Y como tal, no hay nada más que se deba hacer o nada más que deba ser conocido para nuestra salvación y para nuestro caminar cristianos que lo que vemos y conocemos acerca de Cristo en este libro. Todo eso está bajo este primer encabezado, en que Jesucristo es la palabra final por medio de la cual Dios ha revelado sus propósitos redentores en el mundo, una revelación a la cual no se le puede añadir nada. Pero hay una segunda mitad. Y es importante porque usted puede pensar, eso suena bien y aprendí algunas cosas, pero ya todo se ha hablado en tiempo pasado. ¿Puedo esperar que Cristo todavía hable? Ahora, piense en la audiencia aquí que estaba recibiendo este mensaje de Hebreos. Ciertamente el autor no puede querer decir que Dios habló solo en la encarnación del Hijo, en el ministerio del Hijo o en la presencia de las enseñanzas del Hijo. Es decir, cuando dice que Él habló o nos habla por el Hijo, no puede ser reducido a los 33 años del ministerio de Cristo en la tierra. Después de todo, el escritor dice que en estos posteriores días Dios nos ha hablado a nosotros. Hablando de esos que vivían en esos 40 años después del ministerio de Cristo, se presume que ninguno de ellos quizás estaba allí en Jerusalén o en Judea para ser testigos personales de estas cosas, y aún así el autor puede decir que Dios ha hablado a ellos aunque no estaban en la presencia literal y física de Jesús. Dios ha hablado a ellos por medio de su Hijo. Lo que me lleva a este segundo gran encabezado es que Jesucristo es la palabra final
por medio de la cual Dios continúa hablando hoy. Eso es lo que vemos en Hebreos. Es un argumento complicado, pero está allí una vez que tenemos ojos para ver. Vemos que la revelación de Dios ha sido llevada a su plenitud en el Hijo, pero esa plenitud no significa que Dios ya no hable. De hecho, Dios continúa hablando en el presente por medio de esa revelación completa una vez y por todas por el Hijo en el pasado. Entonces, tengo 14 minutos para explicarles qué significa eso de manera práctica. Déjenme sugerirle 3 cosas. La primera, quiere decir que Dios habla por medio de su Hijo a través de las escrituras del Antiguo Testamento. Mire varios ejemplos en este libro. Mire el capítulo 2, versículo 12. De hecho, el versículo 11, porque tanto el que santifica como los que son santificados son todos de un Padre, por lo cual Él no se avergüenza de llamarlos hermanos. Está hablando de Cristo, Él es nuestro hermano. Cuando dice, tenemos a Cristo aquí diciendo algo. Y luego el versículo 12 de nuevo, Él dice, y otra vez dice algo. Lo que tenemos es Cristo diciendo algo, lo cual es el Salmo 22 e Isaías 8. No tenemos la fórmula familiar que usualmente tenemos en los evangelios. Está escrito para introducir citas del Antiguo Testamento y eso es algo apropiado. Pero aquí en Hebreos tenemos el Antiguo Testamento es visto no como solo algo que está en el pasado, hace mucho tiempo que hablaron por los profetas, sino también como la palabra que Cristo continúa hablando en el presente. Así que estas escrituras del Antiguo Testamento es lo que Cristo está diciendo ahora. Mira el capítulo 4, versículo 3. Hay una serie de citas del Salmo 96. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo tal como Él ha dicho, nuevamente en el versículo 5 y otra vez en este pasaje. Y luego en el versículo 7, Dios otra vez fija un día hoy diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes. En otras palabras, la voz de Dios habló en las palabras del Antiguo Testamento y al mismo tiempo Él continúa hablando a través de ellas. Dios es un Dios que todavía nos habla a través de las Escrituras. Así que, por favor, si tú tienes una responsabilidad en la adoración en tu iglesia, si tú eres un pastor, antes del sermón, no ores, Señor, ayuda a que esta palabra se haga vida en nosotros. No, ya está viva en nosotros. Tú debes orar que más bien las personas que no están vivificadas reciban la palabra viva. No es que esta palabra necesite ser llevada a vida. Y esa es la conclusión del final del capítulo 4. La palabra de Dios es viva y eficaz. Así que cuando nosotros entendemos el significado cristológico del Antiguo Testamento, podemos escuchar la voz de Dios hablando por medio de su Hijo. Él nos habla por las Escrituras del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Dios habla por medio de su Hijo a través de las Escrituras del Nuevo Testamento. Una vez más, Jesús no estaba presente de manera física enfrente de esta audiencia. El libro escrito alrededor de 40 años después de la ascensión, una segunda generación de judíos creyentes, pero el autor puede decir que Dios ha hablado por su Hijo porque la persona y la obra de su Hijo han sido dados a conocer a ellos en el testimonio autoritativo de los apóstoles. Mantenga su dedo en Hebreos 2, pero acompañe rápidamente a Juan 16 y lo puede ver luego. Es una profecía clave de Jesús con respecto a la venida del Espíritu Santo en Juan 16:12. Cuando venga el Espíritu de verdad, el versículo 13, los guiará a toda la verdad. Ahora, ¿cuál es toda la verdad? No es toda la verdad acerca de quién te debes casar, qué trabajo debes aceptar, dónde debes vivir, qué casa comprar. No toda esa verdad. Ojalá tuviéramos todo eso, ¿no? No esa verdad,
sino toda la verdad acerca de Jesús, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber lo que habrá de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que él toma de lo mío y se lo hará saber a ustedes. ¿Cómo es que los apóstoles iban a pasar de poder entender nada cuando Jesús estaba enfrente de ellos y para que cuando Él vaya al cielo y de repente ellos son genios teológicos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo prometido los llevó a todas las verdades revelatorias acerca de la persona y la obra del Hijo. Y esas verdades revelatorias han sido puestas en la Escritura para nosotros. El Espíritu Santo, quien vino luego de Cristo, es explícitamente el Espíritu de Cristo. Su obra es aplicar las bendiciones de Cristo, glorificar a la persona de Cristo, explicar todo lo que Cristo es y lo ha logrado. Así que el teólogo Herman Bavinck dijo que el Espíritu Santo ya no revela ninguna doctrinas nuevas, sino que toma todo de Cristo. Juan 16:14. En Cristo la revelación de Dios ha sido completada. Así que Dios habla por medio de su Hijo a través de las Escrituras del Nuevo Testamento. Y un tercer punto final, Dios habla por medio de su Hijo a través de aquellos que proclaman fielmente, quienes predican al Hijo. Déjeme explicar un poco más. ¿Qué es el libro de Hebreos, la epístola a los Hebreos? Un autor dice que Hebreos empieza como un tratado, procede como un sermón y cierra como una epístola. Es difícil saber qué tipo de libro es, pero quiero presentar el caso, como otros han hecho, que esto lleva las marcas de ser un sermón. Ciertamente hay un final epistolar, así que fue un sermón que tenía la intención de luego ser convertido en carta y dado a la congregación y entregado como un ejercicio sermónico o como una carta sermónica. ¿Por qué pienso eso? Bueno, en Hebreos 13:22 el autor llama esta carta una palabra de exhortación. Esa misma frase griega se utiliza en Hechos 13:15 en el sermón de Pablo en la sinagoga en Antioquía de Pisidia. También esa es la palabra usada en 1 Timoteo 4:13, donde dice: hasta que yo venga, entrégate a la lectura pública de las Escrituras, a la exhortación y a la enseñanza. Es una frase que se enseña, que se dice para la predicación pública. También vemos en este libro el uso de palabras como nosotros, nuestro. Vemos que el autor se mueve de la exhortación. Típicamente en las epístolas tú tienes Hebreos 1-3, aquí es Efesios 1-3, tienes la teología y luego en los siguientes capítulos la práctica. En Romanos del 1 al 11 la doctrina, Romanos 2 al 16 la práctica. Pero aquí tenemos entretejido desde el principio este tipo de exhortación sermónica y aplicaciones en la exposición. El lenguaje es un lenguaje de hablar y oír en vez de escribir y leer, todo lo cual me hace pensar que este era un tipo de sermón temprano. Y de hecho, tenían la idea es que escucharan la voz de Dios en el sermón. El capítulo 3, si oyes hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Es decir, el escuchar este mensaje es escuchar la voz de Dios hablando por medio de su Hijo. Tú puedes decir, bueno, eso es un poco diferente porque eso es escritura inspirada con cierta autoridad apostólica. Eso es cierto. Ningún sermón hoy va a llevar ese mismo tipo de autoridad y sin embargo, ciertamente podemos concluir acertadamente que cuando Dios nos habla por medio de su Hijo, lo hace por medio de la predicación que es acerca de ese Hijo. Para mostrarle otro versículo, miren Hebreos capítulo 12, versículo 24. Tenemos esta línea famosa, que Jesús, su sangre habla mejor que la sangre de Abel. Que ese sacrificio expiatorio de Jesús continúa hablando
es la revelación de Dios a nosotros. La revelación se ha completado en la obra de Cristo y sin embargo, a través de esa obra completa, Dios nos habla a nosotros. Ahora viene el versículo 25. Y dice, y no rehusemos al que habla. Y podemos ver quién es aquel que está hablando. En definitiva, creo que es una referencia a Cristo, a Dios hablando a través del Hijo, que no debes rehusar. Y algunos toman un paralelo, que ellos debían oír a alguien hablándoles este mensaje. No se rehúsen al que les está dando este mensaje del Evangelio, porque al hacerlo, al escuchar al mensajero, estás escuchando la voz de Dios. John Owen dice que en definitiva el versículo 25 se trata de la voz de Cristo, pero puede ser aplicado a todos los predicadores fieles del Evangelio, aunque sean despreciados por el mundo. Entonces Dios habla por medio de su Hijo a través de la predicación fiel acerca de ese Hijo. Así que escuche, mientras cerramos este mensaje, varios puntos de aplicación. Se supone que ahora estoy haciendo las cosas que los predicadores no deben hacer. Tengo unas cosillas más. Bueno, uno, no busques nueva revelación. No la esperes, no la recibas. La plenitud y la finalidad de la redención de Cristo está enlazada a la plenitud y la finalidad de la revelación de Cristo. No busques nueva revelación. En segundo lugar, interpreta la Biblia cristológicamente. Todo lo que Dios ha dicho en días anteriores debe ser leído a la luz de lo que Él ha revelado en estos postreros días. Interpreta la Biblia cristológicamente. Eso no significa el hacer una hermenéutica mal realizada, porque todos son lo mismo. No debes hacerlo con cuidado. Debemos enseñar el Antiguo Testamento, debemos predicar el Antiguo Testamento, encontrar de manera apropiada allí todos los tipos de cosas que el autor de Hebreos encuentra que es un mensaje del Evangelio. En tercer lugar, estudia las Escrituras profundamente. Si tenemos en las Escrituras, como traté de probar, el registro de la plenitud de la revelación de Dios para con nosotros, entonces aquí nosotros vamos a encontrar palabras de vida. En estas páginas tú vas a oír la voz de Dios hablando por medio de su Hijo. Todos nosotros algunas veces nos acostumbramos tanto a la gran realidad de que podemos oír de Dios. No está allá afuera, en los bosques o en un café, está en este libro. Este libro es el libro de Cristo, inspirado por el Espíritu de Cristo, dado a nosotros. Ahora, si usted tiene una Biblia que tiene letras rojas, pero dése cuenta que todas las letras deberían ser rojas. No hagas esa cosa tonta que se hace a veces cada 10 años. Que poner la Biblia contra Jesús. Oh, porque tú hablas de la palabra con P minúscula, pero yo te hablo de la palabra con P minúscula. Pero hay una razón por la cual Juan dice que Jesús es la palabra hecha carne, porque es la revelación de Dios y Él se ha revelado a sí mismo en el Hijo y en esa obra del Espíritu del Hijo en inspirar a los apóstoles y a sus asociados cercanos para que pudieran entender todas las verdades de Cristo y escribirlas para nosotros. Estudia las Escrituras. En cuarto lugar, escucha a tu predicador en un salón de esos, de muchos que están en el ministerio, asumiendo por un momento que tienes una buena iglesia y que tienes un predicador fiel. Vamos a asumir eso. Escúchalo. Si yo pudiera decir esto sin parecer que me estoy diciéndolo por mí como predicador, no, atesora la predicación más allá de los artículos que leas y de los blogs. Escucha a tu predicador antes que
y yo sé que todos en TGC están de acuerdo con esto. TGC existe para apoyar las iglesias locales, nada para suplantarla, no para ser rival de la iglesia, no para menoscabar su centralidad y suficiencia, sino ayudar junto a la iglesia en enseñar y equipar. Así que no atesores blogs y tweets y artículos y podcasts de la misma manera como deberías atesorar la predicación del ministerio local de tu iglesia. Dios habla a través de tu predicador. Y algo más para aplicación, si puedo hablarle a mis hermanos pastores y darles algo de ánimo en lo que ha sido un año sin precedentes. Ya yo estoy listo de momentos con precedentes, por favor. Hermanos, continúen predicando a Cristo. No solo hablen acerca de las buenas nuevas aquí al lado, así es como funciona. Cristo murió por pecadores. No, predica las buenas nuevas. Háblales directamente, llámales. Las ovejas oirán su voz. Llámalos a la fe y al arrepentimiento. Llámalos a que estén sobre un fundamento seguro. Predica todo el consejo de Dios. Ten confianza en que mientras tú hablas esta palabra con autoridad, Dios mismo, aunque débiles y frágiles somos en nuestras palabras, y lo sé, cada domingo yo siento eso y salgo del púlpito pensando, ¿qué fue eso? Y mi esposa me dijo, vas a querer creer mentiras. No, Dios obra a través de su palabra. ¿Tú crees que Dios logra sus propósitos a través de tu predicación, que la palabra de Dios es suficiente para la obra de Dios? Una de las cosas, una de las confesiones menos conocidas de la Reforma es la segunda confesión helvética, y dice famosamente en el capítulo 1, la predicación de la palabra de Dios es la palabra de Dios. Es decir, que cuando esa palabra es predicada en la iglesia por predicadores llamados, creemos que la palabra misma de Dios es proclamada y es recibida por los fieles, y ninguna otra palabra de Dios se debe inventar ni debe ser esperada del cielo. Y ahora la palabra misma, la cual es predicada, debe ser considerada no al ministro que los predica, porque aun si él fuera malo o pecador, y sin embargo luego después se encuentra que él es malvado y pecador, sin embargo la confesión dice, la palabra de Dios permanece verdadera y buena. Pastor, tu gente necesita escuchar de Dios. Algunas veces me pregunto si estamos perdiendo confianza en esa obra ordinaria de predicación. Es posible que nosotros que estamos en este tipo de eventos y redes de TGC podamos creer en hacer el verdadero tipo de cosas sin creer en el poder de la predicación. Yo oro, y usted puede preguntarle a mis ancianos que oran conmigo y pueden confirmar eso. Yo oro casi cada domingo que mi congregación escuche un mejor sermón del que yo voy a predicar. Que ellos escuchen, no a un hombre, sino en un punto de ese mensaje, que ellos escuchen la voz misma de Dios hablándoles. Hermanos y hermanas, nosotros necesitamos escuchar de Dios. Ve a tu Biblia. Ve a una buena iglesia. Ora por oídos que oigan. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este libro majestuoso que sea nuestro tema, nuestra guía, y que sea nuestro maestro en estos días juntos. Te oramos, Señor, que pongas nuestros ojos y corazones en Cristo, que podamos hallar en Él la plenitud de nuestra redención y la plenitud de tu revelación, y que podamos seguir oyendo tu voz a través de tu obra, a través del Evangelio, y que lo creamos, que lo atesoremos, que lo obedezcamos y lo adoremos en el nombre de Jesús. Amén.